Acabó la agonía, acabó la espera, acabó la travesía por el desierto. El Hamburg, 7 años después de su descenso, vuelve a ser equipo de primera división y en este canal nos alegramos mucho de ello. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Nunca he escondido que la travesía por el desierto del Hamburg debía acabar, que es uno de los equipos históricos más grandes de la Bundesliga y del fútbol alemán y que debía estar en primera división, y 7 años después, 2555 días después, han conseguido el ascenso. El 6 veces campeón de Alemania, ganador de la Copa de Europa en el 83, con 57.000 aficionados cada fin de semana en su estadio, vuelve a la Bundesliga, vuelve uno de los grandes, vuelve el dinosaurio, vuelve el gigante azul y, aunque evidentemente pues luego tendrá que ganarse el ascenso como lo ha hecho esta temporada o la permanencia como tendrá que hacer la temporada que viene, nos alegramos porque tendremos el derbi del norte contra el Werder Bremen, tendremos el derbi de Hamburgo contra el St. Pauli y tendremos también el derbi, el clásico, la rivalidad que tienen tan fuerte con el Bayern München. Además, teniendo en cuenta que Vincent Kompany es el entrenador del Bayern y es exfutbolista del Hamburg. En el vídeo de hoy vamos a repasar un poco cómo ha sido este ascenso del Hamburgo, la travesía por el desierto, las claves de esta temporada con datos y con futbolistas y un par de cosillas, de detallitos interesantes del final del vídeo. Para empezar, la travesía por el desierto, hay que decir que este año hicimos un vídeo a principios de temporada, en julio, de por qué el Hamburgo llevaba tantos años en segunda división, diciendo que era el equipo de este año, de esta temporada en la segunda Bundesliga, que más temporadas llevaba seguidas en segunda división, después del ascenso del St. Pauli y del Heidenheim los últimos 2 años. Llevaban 6 años con el actual, son 7 consecutivos. La verdad es que siempre se quedaron muy cerca del ascenso, siempre se les ha acusado de pecheadores, hacían muy buen año y a falta de 10 jornadas empezaban a caer, ahí lo veis. 4 finalizaciones como cuartos, 2 finalizaciones como terceros, pero la realidad es que a falta de 10 jornadas en las últimas temporadas, siempre que han estado en segunda, estaban 2 veces en el ascenso directo y otras 3 en relegation, lo que hacen un total de 5 posibles peleas por el ascenso, pero solamente acabaron con 2 veces en relegation, así que ya veis que bajaron mucho, sobre todo la pecheada más grande quizá es la de la temporada 2021 y la primera temporada, cuando llegaron a ser segundos, ahí a falta de 10 jornadas, con 13 victorias, en la primera con 15, y al final acabaron cayendo de una forma bastante dramática a la 4ª posición. La temporada pasada también es dura, sobre todo porque es un final de temporada bastante malo, a pesar de la llegada de Stefan Baumgart, pero al fin han conseguido el ascenso, lo han cerrado, podrían incluso ser campeones de segunda Bundesliga. Y esto nos hace pensar en cómo estaban las cosas la última vez que jugaron en primera división. El Schalke fue segundo, el Hoffenheim tercero, el Hannover estaba en mitad de tabla y 13º, con bastante distancia con el descenso. El Wolfsburg jugó el playoff de descenso y descendió junto al Colonia. Y esta temporada podrían ascender el Hamburgo y el Colonia en algo que es muy bonito. Las cosas como son. Además, el último 11 que usaron en la Bundesliga, que fue ante el Gladbach, es el siguiente: Pollersbeck en portería, Santos, Jung, Papadopoulos y Sakai, Steinman, Hunt y Holtby, y Filip Kostic, Wood y Ito. Ya veis que todos están o retirados o prácticamente al borde de la retirada. Santos está ahí en el Zenit, Kostic está ya en el Fenerbahce, Hunt está retirado, Holtby está ya dando sus últimos coletazos en un Holstein Kiel que ha descendido, y la realidad es que han cambiado mucho las cosas desde entonces. Este año han conseguido el ascenso y hoy toca hablar de por qué y cómo han conseguido el ascenso. Porque este año, entre otras cosas, han sido el último equipo del fútbol profesional alemán en sufrir una derrota en casa. Una barbaridad. Hace poco tuvieron en abril su derrota contra el Eintracht Braunschweig, una derrota bastante dura, que empezó una racha que podía hacer que peligraran con el descenso, pero consiguieron recuperar el vuelo. Eran el último equipo que quedaba invicto en casa, pero han sido el último que ha conseguido mantener el invicto en casa, una absoluta barbaridad. Además, ha sido el primer año que han conseguido ser líderes de la segunda Bundesliga más allá de la jornada 23, en la 18-19 y en la 20-21, por ejemplo, que ya veis que acabaron en 4ª posición, que es lo que comentábamos antes, a 10 jornadas del final iban segundos, pero
más allá de en la jornada 22 perdieron el liderato, o sea que ya empezaron a perder esa fase y ahora, a pocas jornadas del final, siguen líderes, con lo cual ha sido un golpe sobre la mesa esta temporada. 70 goles marcados, 40 goles encajados, lo que les coloca como el equipo con más goles a favor, el cuarto equipo con menos goles en contra, el primero con mejor diferencia de goles. Además, son el equipo con más tiros a puerta por partido y el tercero con menos tiros a puerta en contra. Tienen que mejorar la portería, porque no tiene sentido esto de ser el tercero con menos tiros a puerta en contra y que te metan 40, no está bien. Equipo con más tiros al palo, con 22, con lo cual podrían haber acabado con muchos más goles que los que han marcado, además de segundos en posesión con 55% y en pases por partido, lo cual demuestra también la clara tendencia que tiene el equipo de querer jugar al fútbol. Evidentemente, veíamos antes, cuando veíamos cómo de cerca se habían quedado, que habían tenido entrenadores de mucho renombre y de mucho nivel. Y la realidad es que han intentado todos los cambios de entrenador posibles para intentar la pelea por el ascenso. Entre 2018, cuando descendieron, y 2024, que son los 6 años que han tenido, el Hamburg ha usado a 8 entrenadores distintos, todos evidentemente con más experiencia de Merlin Polchin, Hannes Wolf, Dieter Hecking, Daniel Thioune, Tim Walter, Merlin Polchin, que estuvo ahí de interino un partido, y luego ya Stefan Baumgart hasta llegar a Merlin Polchin. Nada había funcionado y cuando Baumgart es despedido en noviembre de 2024, se le reemplaza de manera provisional, al igual que había pasado con Tim Walter, por Merlin Polchin, asistente de 34 años. Se habló de que podía haber diferentes opciones para el banquillo del Hamburgo, se habló de Bruno Labbadia, que conoce el equipo y que estuvo en 2 etapas distintas y que además pues molaba mucho porque es un tío muy reconocible y muy respetado en el fútbol alemán y que tiene las iniciales BL, y entonces hacía mucha broma con BL nos va a llevar de vuelta a la BL, a la Bundesliga. También sonó Ruud van Nistelrooy, que menos mal que no lo ficharon porque madre de Dios lo que ha hecho con el Leicester City, convirtiéndolo en el equipo con más partidos seguidos en casa sin marcar un gol. Duro, pero al final se quedaron con Merlin Polchin, un tío nacido en Hamburgo, fan del Hamburgo desde pequeño. Hay fotos que han salido del pasado en que se le ve al tío, que todavía es muy joven, evidentemente, todavía más joven, con banderas del Hamburgo muy chulas. Y hay que decir que hay casualidades, porque veíamos antes que uno de sus entrenadores había sido Daniel Thioune, actual entrenador del Fortuna Düsseldorf, que también está peleando por el ascenso, uno de los, yo creo que, entrenadores que establecieron las bases del ascenso actual del Hamburg, es el hombre encargado de que Merlin Polchin tenga carrera como entrenador, porque en 2014, estaba entrenando al equipo sub-17 de Osnabrück, Thioune nombró a Polchin como su asistente. 6 años después, en 2020, cuando Thioune ya había llegado a tener una reputación importante como primer entrenador y le llegó la oportunidad del Hamburg, decidió llevarse a Polchin junto a él y ha estado allí desde entonces. Han ido llegando y yéndose entrenadores, Thioune, Walter, Baumgart, pero él se ha quedado porque confiaban en él para el futuro, aunque creo que no tanto como por ejemplo el St. Pauli con Fabian Hölzler. Parecía que eso, iban a fichar a otro entrenador, pero las cosas fueron muy bien desde un primer momento, decidieron apostar por él y ahora le han renovado ya para la temporada que viene. ¿Por qué decíamos que con las cosas han cambiado mucho? Bueno, hasta la jornada 13 el Hamburgo era octavo con 5 victorias en 13 partidos. Desde la jornada 14, cuando ha llegado él, son primeros porque han jugado un partido más con 39 puntos, 11 victorias, 6 empates, apenas 3 derrotas, un cambio brutal, 48 goles a favor, 22 goles en contra, también muy importante la diferencia de goles, sacándole mucha distancia al tercero, al Elversberg, muy importante, y también además superando al FC Köln. Hay que decir que además, antes de la última racha reciente mala, negativa, contra esas derrotas contra el Braunschweig, el empate contra el Schalke y demás, Polchin tenía el mejor registro de puntos por partido desde 1963, con 2,13. Hay que decir que es un tío muy pasional, muy cachondo. Se le ha visto algún clip diciendo, no, yo es que cuando voy a San Pauli, al Milan, siempre en tono, con fuerza y con efusividad, el himno del San Pauli, evidentemente diciéndolo con ironía. Es un tipo que además, lo que decía, muy pasional, que celebra muy fuertemente cada logro que consiguen dentro del terreno de juego, y creo que va a ser muy interesante verle la temporada que viene en la Bundesliga. Al igual que también va a ser muy interesante ver la plantilla que ha convertido al Hamburg en un nuevo equipo de primera división. Ahora ya se me hace raro decir que Hamburg no está en segunda Bundesliga, está en Bundesliga.
primera Bundesliga, está en primera división el equipo hanseático. Hay que decir que en verano la planificación deportiva, que había sido un error en los últimos años, se planificó de la forma correcta para ampliar un poco la rotación y la profundidad de banquillo en caso de que hubiera lesiones, y las ha habido y ha salido bien esa planificación. En diciembre decidieron planificar un stage de pretemporada en Mallorca que costó 100.000 euros y invirtieron en eso para poder recuperar buenas sensaciones y demás. También se instaló un nuevo césped en el estadio para los últimos 3 partidos que costó 130.000 euros, y los viajes largos los hacen, por ejemplo, con vuelos charter para conseguir mantener la comodidad del equipo, sobre todo en los últimos partidos. En cuanto a la plantilla, en cuanto a los nombres propios como tal, hay varios de los que tenemos que hablar en concreto. El primero, evidentemente, es un nombre que este equipo está formado por sorpresas, o por futbolistas de los que ya no esperábamos nada, o por futbolistas que han encontrado su lugar en el mundo. Y ese es Davie Selke, que llegó libre en el verano de 2024 tras sumar más de 200 partidos en Bundesliga, entre otros con Werder Bremen, Leipzig, Hertha y Köln, que era el último equipo, pero sin marcar nunca más de 10 goles en una temporada en primera división, ni evidentemente llegar a la altura de lo que parecía que podía ser cuando estaba en las divisiones inferiores de Alemania. Cuando llegó, en teoría llegaba pues para lo que decíamos antes, ser una pieza de rotación, dar profundidad de banquillo, porque Robert Glatzel era el titular, goleador indiscutible del Hamburg en punta. Pero en octubre, en un amistoso, Glatzel sufre una ruptura del tendón de la cadera, y es cuando Selke tiene que dar un paso adelante con 18 goles en 21 partidos desde la lesión de Glatzel, una barbaridad. Ha encontrado su lugar del mundo. Además, ahora tiene muchísimo carisma porque desde enero, cuando se rompió el pómulo, ha tenido que usar una máscara que le da un toque diferente, mucho más intimidante, y además marcó un gol importante ante el Ulm, que además lo celebró de forma muy efusiva, que mola mucho, que está ahí saltando, celebrando. Creo que una clave de este Hamburgo es que ha conseguido ser el place to be para muchos futbolistas. Evidentemente la afición es muy fuerte, la estructura del equipo puede ser muy fuerte, y creo que es muy importante lo que han conseguido con jugadores como Selke, que era un futbolista que promediaba en Bundesliga un gol cada 5 partidos como muchísimo, siendo un delantero, que era más conocido por ser el parecía que sí eterno, que nunca se había llegado a confirmar en la delantera de Alemania, pero que al fin ha conseguido encontrar su sitio, y esperemos que el año que viene en Bundesliga no sea la misma historia de las últimas temporadas con otros 4 equipos, y pues pueda hacer al menos algo medianamente decente para conseguir la permanencia con el Hamburg. Otro nombre importante, y este tío es un tipo con un carisma de locos, es Jean-Luc Dompe, extremo francés brutal, lleva 8 goles y 11 asistencias. En octubre, cuando llegó Polchin, llevaba 3 goles y 1 asistencia, o sea que le ha hecho crecer muchísimo, y es un tipo que, como decía, tiene muchísimo carisma, porque en el partido que jugaron contra el Nuremberg en abril, marcó 2 goles y dio una asistencia, y luego el tipo se fue a Twitter a recordar una frase que había dicho un jugador del Nuremberg, que significa algo así como: contra Dompe lo tenemos hecho. Ante el Ulm también fue muy importante, pero ahí veis el tuit de: hablas mucho, pero la verdad duele o pega fuerte, ¿no? +3, y luego el hashtag de solamente el HSV. Además, ha llegado a entrar en un equipo de la semana del equipo que hace de franceses fuera de la Ligue 1. Ya veis que está ahí a la altura de, por ejemplo, Agumé en el Sevilla, Mateta en el Palace, Kalulu en la Juve, Disasi en el Vila o Ikoné en el Como, y ahí está Dompe, un jugador que está en segunda Bundesliga, entrando en este 11, que no es que no tenga poco talento Francia fuera de la Ligue 1, y entró ahí. Evidentemente, además, hay que decir que los fans del Hamburg van calentísimos con él, porque después de ese partido contra el Nuremberg, ahí veis a Fiago, que es un gran creador de contenido, que es fan del Hamburgo, dijo: clubes alemanes que no funcionan por la regla del 50+1, y los dueños que tienen: Leverkusen con el Bayern, Wolfsburg con Volkswagen, el RB Leipzig con Red Bull y el Nuremberg con Jean-Luc Dompe, diciendo que es el dueño, ¿no? Que el dueño del Nuremberg es Jean-Luc Dompe, un tipo con mucho carisma. También me alegro mucho por Ludovic Reis, que siempre ha sido en los últimos tiempos un futbolista que iba entrando y saliendo, que iba teniendo posibilidades, pero al final siempre se acababa cayendo, y parece ya de nuevo un jugador de primer nivel, recuperando balones, ganando el duelo y siendo también importante, muy importante, dejando un fotón de locos, que
igual he usado de miniatura, estoy entre dos fotos para poner de miniatura en este vídeo. Quizá habéis visto la de Reis, si no, os la dejo puesta en pantalla. Fotón de locos al acabar el partido con la invasión de campo. Marcó el gol para empatar ante el Ulm porque empezaron perdiendo a pesar de que luego acabaron ganando 6-1. También muy importante, Euer Fernández, el portero que lleva 6 años en el equipo, ha tenido sus más, sus menos, ha sido más importante, menos importante, pero es que este año ha dejado muchas paradas, mucha seguridad y 2 penaltis parados, uno de ellos muy importante, con 1-1 contra el Ulm antes del descanso. Podía haber sido el 1-2, habría sido un drama tremendo y Fernández Ferro, como lo definen los aficionados del Hamburgo, consiguió salvar esa acción para luego acabar ganando. Pero hemos hablado de nombres con carisma, de jugadores con carisma, pero creo que el Hamburgo tiene el nombre más impresionante del fútbol profesional alemán, que es Ransford Jeboa Königsdorf, que quiere decir algo así como el del pueblo del rey, ¿vale? O sea, es una cosa impresionante el nombre de este tipo. Marcó además doblete contra el Ulm, 14 goles y 2 asistencias esta temporada con 3 goles en las últimas 2 jornadas. Muy buen gol contra el Ulm, sobre todo el segundo, y lo dicho, un nombre brutal de locos que creo que tiene potencial para brillar bastante en la Bundesliga la temporada que viene. Para acabar, 2 menciones especiales, para acabar con jugadores, digo, 2 menciones especiales, tenemos que hablar de Bakker Yata y Tom Mikel, que son los 2 futbolistas que estaban en el Hamburgo cuando descendieron en 2018 y que siguen en el equipo cuando han conseguido el ascenso de nuevo en 2025. Yata, evidentemente, siendo más importante, superando esas acusaciones de falsificar su edad, entrando con más recorrido y demás. Tom Mikel, evidentemente, es el tercer portero. Su último partido oficial disputado en Liga fue en la 18-19, cuando jugó 3 encuentros, pero la realidad es que son 2 jugadores que han estado en la plantilla. Hay una foto que han subido a Stories, que subió Bakker Yata, que se ve ahí en la zona del vestuario de Tom Mikel, como pone profesional, mentalidad, líder, experiencia, está siempre para todo el mundo, todo para el Hamburgo, así que ya veis que aunque no juega es una figura importante, y luego Bakker Yata, evidentemente, que sí lo es a nivel de talento. Y por acabar con el vídeo de hoy, tenemos que mencionar un par de cosas más. La afición y luego un detalle que evidentemente no se puede dejar pasar, y es que tenemos que hablar de lo de Mario Vuskovic, el tema del dopaje que han tenido, bueno, no esta temporada, pero esta temporada ha sido oficial su sanción. Hay un vídeo en el canal que he hecho, no sé si me acordaré de ponerlo, pero Mario Vuskovic está sancionado por dopaje, estará fuera hasta septiembre del 2026 y podrá empezar a entrenar con el Hamburg a partir de julio de 2026. En medio de la sanción, el Hamburgo decidió renovarle para confiar en su vuelta, dándole un contrato de ojeador mientras pasaba su sanción. Han celebrado muchos goles en su honor, como por ejemplo este ahí sacando su camiseta. Alegan e insisten que es un falso positivo, pero no han tenido éxito con la apelación, y estuvo presente para apoyar a sus compañeros en el partido contra el Ulm. Se le vio cenando con Jonas Meffert, Ludovic Reis y Robert Glatzel. Y hay que decir que Luka Vuskovic, que es un chico con un potencial de locos, que creo que ya ha fichado el Tottenham, estaba presente y subió una publicación a Instagram poniendo vamos el HSV o algo por el estilo. Si el Hamburg es capaz de rascar una cesioncita de Luka Vuskovic para la temporada que viene, me parecería una absoluta pasada, y creo que sería algo muy top, porque creo que para el Tottenham todavía no está preparado, pero para foguearse en el Hamburg, además acompañado de su hermano y demás, creo que tendría bastante sentido. Y ya para acabar tenemos que hablar de sus aficionados, porque hay bastantes cosas impresionantes. Evidentemente, lo decía antes, tienen un estadio que se llena siempre con más de 55.000 personas constantemente. Este año han sido el 6º equipo con mayor asistencia media a los estadios en casa, con casi 57.000, 56.200. Ya veis que por encima de equipos como el Gladbach, el Leipzig, muy cerca del Eintracht, por ejemplo, o del Stuttgart, pero es que aquí lo más heavy son los traslados y las visitas fuera de casa, porque son de toda Alemania la segunda afición que más viaja detrás del Schalke, con casi 6.000 personas, por encima del Stuttgart, del FC Köln, del Eintracht, del Dortmund, del Bremen, del Bayern, del San Pauli, del Gladbach.
o del Kaiserslautern, una barbaridad la afición que tienen. En el partido contra el Hertha fueron 20.000 personas a Berlín y la liaron en la grada, y el ambiente que establecieron es una barbaridad. Evidentemente, cuando consiguieron el ascenso, invadieron el campo, y las imágenes con Fernández, las imágenes con Reis que os he puesto antes, son muy bonitas, gente llorando en medio del césped, dándose un beso, ¿no? Una pareja, imágenes espectaculares. Y luego, además, he descubierto una cosa, así que si os interesa podéis aplicarlo, y es que puedes hacerte aficionado o miembro, por así decirlo, del Hamburgo para el resto de tu existencia, solamente con un pago único de 1.887 euros, que es el año de fundación del club. Te puedes convertir un miembro vitalicio del Hamburg. El número de membresías vitalicias se ha limitado también a 1.887, así que estás pues participando en un club de élite, y por tanto pues te podrías ahí entrar en una asociación bastante chula e interesante en el Hamburg. Si os interesa, pues ya sabéis ahí que podéis aspirar a ello, aunque entiendo que no sé si hay que demostrar también algún tipo de background con el Hamburg, o simplemente pagando ese dinero os lo aceptan. No sé si esto implica que es que en Alemania funcionan las cosas distintas, no hay abonados, hay socios, y luego los socios aspiran a sacar entradas o no. Pero bueno, eso, que es algo bastante chulo. Y algo que demuestra que el Hamburg es un equipo especial. En cuanto a conclusión para la temporada que viene, ¿qué creo que tienen que hacer para conseguir la permanencia? Mejorar la portería. Fernández tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas, y a veces la lía de una forma brutal. Creo que tienen que mejorar la portería. Creo que se ha visto, por ejemplo, con Finn Dahmen en el Augsburg, que ha sido un grandísimo fichaje y que ha conseguido salvar las cosas. Zentner en el Mainz, Zetterer en el Werder Bremen, etc. El Leverkusen, por ejemplo, ha pecado de no tener un buen portero. Creo que tienen que mejorar con experiencia en según qué áreas. Necesitan, yo creo, no podemos confiar en que sea el que vaya a marcar 15 goles la temporada que viene en Bundesliga. Necesitan, pues no sé si irte a por Suto Machino en el Holstein Kiel, aunque igual se va a ir al Borussia Mönchengladbach. Entiendo que quizá está ya para algún tipo de perfil más alto, pero sí a un futbolista que te pueda dar algo de rendimiento y que esté dispuesto a jugar en esa parte baja de la tabla. Y luego también tenemos que hablar de que necesitan, yo creo, que Merlin Polchin sea capaz de adaptarse rápidamente a cómo es la Bundesliga y demás, porque un gran miedo que tengo es que un equipo tan ofensivo empiece a hacer aguas por todas partes y tampoco consiga marcar goles, porque si ganas 3-2, bueno, no pasa nada, o 4-3, pero si marcas un gol solamente generando mucho y te meten 4, pues entonces ahí tienes un problema. Hay que ver qué camino deciden escoger. Si deciden escoger el camino de intentar meter la mayor cantidad de goles posibles, o el camino del San Pauli de este año de intentar protegerse lo máximo posible y no marcar. Lo dicho, una cosa importantísima es que lo ponía Víctor Catalina, que es un periodista alemán que os recomiendo que sigáis, que trabaja en Magenta TV. El Hamburg tiene el potencial de ser un Stuttgart, de en 2-3 años estar peleando por Europa, porque es una estructura impresionante, múltiple ganador de Alemania, ganador de una Copa de Europa, con una masa de aficionados brutal, con un pozo en la historia del fútbol alemán muy importante también, y creo que si hacen bien las cosas tienen posibilidades de volver a sentarse en la parte media-alta de la Bundesliga de aquí a medio plazo, así que esperemos que lo hagan y no que volvamos a tener que contar un descenso la temporada que viene. Decidme en comentarios qué opináis del ascenso del Hamburg, si también os alegráis como yo de la vuelta del dinosaurio azul a la Bundesliga. Una cosa que no he comentado, vuelve la mascota más impresionantemente loca del fútbol alemán al fútbol profesional, o sea, la primera división de Alemania. Es absolutamente apasionante. Dejadme en comentarios qué creéis que van a hacer la temporada que viene y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.